Bienvenidos y bienvenidas a este podcast académico titulado Demografía en el Ecuador, Tendencias y Desafíos de los últimos 10 años. En este espacio vamos a analizar cómo ha cambiado la población de nuestro país en la última década. Hablaremos acerca del crecimiento demográfico, acerca de la distribución de la población en las diferentes regiones, acerca de las tendencias migratorias, de la esperanza de vida y de algunos otros indicadores sociales que están marcando nuestra realidad actual. Tenemos que tener en cuenta pues que la demografía no es simplemente una serie de números, sino que también es la representación de cómo es que vivimos, cómo nos vamos a organizar, hacia dónde queremos ir nosotros como sociedad. Por ello, debemos comprender que es fundamental para poder tomar decisiones en los temas de salud, educación, empleo y desarrollo. Hoy nos acompaña un invitado especial, el economista Andrés Ramírez Azanza, quien nos va a compartir un poco de su experiencia que ha venido adquiriendo en las diferentes acciones que ha realizado, como por ejemplo él ha sido planificador en lo que son los proyectos de desarrollo sostenible y visión acerca de los retos demográficos de nuestro país, Ecuador. También ha sido responsable de la coordinación y capacitación para los miembros y integrantes de las juntas receptoras del voto en las últimas elecciones de este año 2025. Además, también nos van a acompañar mis compañeros Karina Gabriela Andino Montero, Jefferson Israel Centeno Bravo, Karen Fabiola Tuapanta Ríos y Laura Gisela Vega Gualán. Para empezar con este podcast, vamos a realizar ciertas preguntas a nuestro invitado del día de hoy, compañera. Buenos días, economista. Bueno, para empezar, nos gustaría comprender un panorama general de cómo está actualmente distribuida la población en Ecuador, así como también en qué provincias o regiones se concentra la mayor parte de los habitantes. Gracias, Gabriela. Chicos, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de manera general, la población de Ecuador, de acuerdo al último censo de población y vivienda que fue en el año 2022, asciende de alrededor de 16,9 millones de habitantes en 2022. Actualmente las proyecciones demográficas para 2025 lo sitúan en alrededor de 17,8 millones de ecuatorianos. Hay una tendencia creciente de la población, lo cual es positivo. Sin embargo, es importante resaltar que el Censo de Población y Vivienda del año 2022, si bien existe mucha controversia en torno a las estadísticas que levantó el censo, existe actualmente un proceso pendiente en la Contraloría General del Estado para auditar los resultados del Censo de Población y Vivienda, pero sin embargo podemos considerar que esta población está en torno a los 17, 18 millones de habitantes en el año 2025. El censo, como les decía, fue un tema un poco polémico. Existe una subrepresentación, especialmente en grupos demográficos, étnicos y demográficos que no han sido o que no se pudieron realmente encuestar, censar, lo cual nos puede permitir entender que existen personas que nunca se consideraron en el censo, principalmente por la metodología, ¿no? Que es una metodología que lamentablemente no pudo seguir estándares internacionales, pero de manera general, la población es una población que sigue creciente, si bien se ha desacelerado un poco, que es lo que vamos a estar conversando más adelante, pero existe una gran concentración principalmente en torno a dos polos, que son las provincias de Pichincha y Guayas, especialmente Quito y Guayaquil, que son dos polos principalmente donde se concentra alrededor del 63-65% de la población nacional. Guayaquil, el área del Gran Guayaquil o el área metropolitana de Guayaquil, que comprende Guayaquil, Durán, San Borondón, Daule, estos cantones que están alrededor de la ciudad de Guayaquil, agrupan una población de más de 3 millones de habitantes, mientras que el Distrito Metropolitano de Quito y también esta área metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito suman alrededor de 2,9 millones de habitantes. Eh, ¿Por qué no sucede esto en otras provincias? Porque estos dos cantones, Quito, como la capital de la República, es un centro político, un centro administrativo, mientras que Guayaquil históricamente se ha constituido como un centro económico de desarrollo. Lamentablemente, a pesar de que somos un país que sigue constitucionalmente un modelo descentralizado, constitucionalmente un modelo desagregado,
en todos los gobiernos autónomos, ya sea provinciales, municipales o parroquiales. Históricamente existe una centralización económica en torno a estos dos, en torno a Quito, Guayaquil, y bueno, en menor medida Cuenca, la Azuay y otras provincias como Manabí que también han ganado un poco de relevancia. Pero por desgracia, estos patrones históricos se siguen repitiendo y repercuten en factores como la población, donde se concentra la población, donde acude la migración interna y externa y otros factores que influyen en la demografía de nuestro país. Andrés, hola, soy Jefferson. Quisiera preguntarte ahora sobre la evolución de nuestra población en relación al crecimiento demográfico. ¿Ecuador sigue teniendo aún aumento acelerado como las décadas pasadas o la situación ha cambiado? Bueno, existe un patrón histórico de reducción de la tasa de natalidad. En los años 2000 teníamos una altísima tasa de natalidad, en 1992 teníamos una tasa mucho mayor. Esta tiende a seguir un patrón de creciente y que está en línea con lo que sucede en otros países del mundo, en países que estamos en vías de desarrollo. Actualmente el único continente que tiene una tasa ascendente demográfica es África. Los demás continentes tendemos a reducir esta tasa de natalidad. Actualmente la tasa de natalidad se redujo cerca de un 1% respecto a 2010. Y esto sigue también justamente un patrón que las familias tienden a tener menos hijos. Existe un retraso también en la edad donde las parejas están casándose. Existe también un retraso en las decisiones cuando las mujeres están decidiendo tener hijos. Y esto se encamina principalmente a cambios económicos, a cambios relacionados también con el creciente costo de la vida, la creciente dificultad para poder, por ejemplo, comprar un hogar, bienes raíces. Esto que sigue sin duda ha influido de manera significativa en decisiones como tener hijos y otros patrones también culturalmente significativos relacionados, por ejemplo, con la religión, con las creencias religiosas, con las expresiones que se están dando y también otros factores muy importantes es también el ingreso histórico o principalmente cómo ha cambiado los patrones en mujeres principalmente, que antes no tenían acceso a educación, no tenían acceso a trabajo y ahora actualmente las mujeres en nuestro país y en toda la región están teniendo mayor acceso a la educación. En particular son el grupo demográfico en comparación a los hombres que más accede a la educación, se educan mucho más, tienen más años de escolaridad y esto también ha retrasado la decisión de muchas mujeres en nuestro país de tener hijos, lo cual es positivo. Escuchábamos a la directora del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos decir que esto se relacionaba principalmente con el alejamiento de los jóvenes a los valores cristianos. Yo no creo que esto sea así, sino que más bien es principalmente porque los jóvenes, especialmente las mujeres, están accediendo más a la educación y están decidiendo, como históricamente los hombres decidimos, en retrasar la decisión de tener hijos para enfocarse más en su carrera y en su desarrollo profesional. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, un poco cambiando de tema, eh, nos gustaría también conocer sobre la esperanza de vida en nuestro país. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo ha evolucionado la longevidad de los ecuatorianos en las últimas décadas y cuáles son los factores que influyen en estos cambios? Bueno, la esperanza de vida la teníamos en ascenso hasta antes de la pandemia, se ubicaba alrededor de los 77 años en nuestro país. Antes de la pandemia de la COVID-19 teníamos una esperanza de vida ligeramente mayor en las mujeres respecto a los hombres. Sin embargo, factores en nuestro país principalmente relacionados con la pandemia de la COVID-19, pero también ahora con la actual crisis de seguridad y la crisis que estamos viviendo en todos los términos, ha significado que esta tasa de longevidad, de la esperanza de vida de los ecuatorianos se haya reducido actualmente. Es bastante menor que en comparación al año 2019. Estos indicadores también se relacionan con otros factores de la región también, porque estamos teniendo un incremento de la esperanza de vida, pero esta sigue siendo lejana a los estándares que conservan países, por ejemplo, como los países industrializados de la OCDE. Pero también se vincula a otros factores como el acceso a servicios de salud, la mejora en de las condiciones de vida, principalmente de los adultos mayores, pero existen desigualdades. Por ejemplo, la esperanza de vida, si revisamos los resultados del INEC 2022, es
significativamente mayor en las áreas urbanas respecto a las áreas rurales. Y también existen brechas de género como las que mencionábamos, ¿no? Que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor de manera general respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres actualmente se se vinculan o tienen un mayor peligro referente a los temas de seguridad, ¿no? Son el grupo demográfico que es más reclutado por el crimen organizado o que más está siendo afectado por las situaciones de violencia en nuestro país. Entonces, existen problemas estructurales que influyen en la esperanza de vida, otros también gravísimos como la desnutrición crónica infantil, la creciente desinversión en la salud pública. Sabemos que actualmente el sistema de pensiones de nuestro país necesita ser reformado, el IES está en crisis, entonces esto va a tener una influencia significativa sin duda en cómo evoluciona la esperanza de vida, pero lamentablemente aún no nos hemos podido recuperar respecto a los niveles de pandemia. ¿Qué tal, economista? Un tema también que preocupa mucho a la sociedad ecuatoriana, la migración. Gustaría entender mejor qué está pasando actualmente con la población en Ecuador y cuáles son los impactos sociales de estos movimientos. Sí, bueno, respecto a la migración, esto principalmente es algo que debemos tomarlo con pinzas porque tenemos dos factores, principalmente algo que está captando los titulares en los medios y que es lo que siempre está sonando en las redes sociales, en la vida diaria, que es el ingreso, el masivo ingreso de refugiados, principalmente venezolanos que están ingresando a nuestro país por la crisis migratoria y política y económica que vive Venezuela. Alrededor de 440,000 venezolanos actualmente residen en nuestro país. Durante pandemia esta cifra pudo llegar hasta los 800,000 de personas que estaban en tránsito. Y esto ha significado sin duda un desafío importante en términos de vivienda, en términos de acceso a salud, a servicios básicos y a cómo estas personas se están adaptando a nuestro país. Sin embargo, algo de lo que no, por términos políticos y sociológicos, que no está tanto en boga en los titulares es las personas que están saliendo de nuestro país. Realmente creo que la crisis no es tanto las personas que están entrando, sino que es un porcentaje mínimo, sino más bien las personas que están saliendo de nuestro país. Recordemos que es en los años 2000, en la crisis que tuvimos, más de 1 millón de ecuatorianos salieron. Tendríamos durante nuestra recuperación económica que tuvimos en las décadas pasadas, estas personas empezaron a retornar en nuestro país. Sin embargo, existe una salida importantísima de ecuatorianos. Por ejemplo, en 2022, más de 25,000, cerca de 25,000 ecuatorianos fueron detenidos en la frontera sur estadounidense, tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos o tratando de conseguir asilo político. Y en 2024 esto ascendió a 124,000. Existen vías irregulares, principalmente por la salida la salida de los ecuatorianos a través del Darién, pero, perdón, un segundo, estoy teniendo problemas con mi cámara, creo que es. Principalmente la salida de ecuatorianos por el Darién, pero creo que esto puede tener repercusiones importantes. Entonces, si me permiten un segundo, creo que ahí sí. Eso, compañeros, referente a la salida migratoria. Entonces, creo que esto está teniendo un efecto social importante. Sin embargo, la salida de migrantes exige decisiones políticas principalmente en nuestro país que es necesario poderlas articular con la cooperación internacional. Nuestro país necesita ayuda internacional para poder atender no solo a las personas que salen, sino también, perdón, no solo a las personas que llegan, sino también a las personas que necesitamos que no salgan de nuestro país porque estamos teniendo una fuga de cerebros impresionante. Así es, yo le agradezco muchísimo, mis compañeros también estamos muy agradecidos, Andrés, por su gran aporte, por estos datos tan importantes que sirven para para adquirir un poco más de conocimiento nosotros como estudiantes que estamos todavía en proceso, ¿no? Y también para conocer la realidad que estamos atravesando, pues, en este momento en nuestro país, porque es verdad, hay cifras como en este caso como decía de lo de la migración, ¿no? Hay cifras que de verdad son muy preocupantes porque lo que menos queremos es que nuestros compatriotas salgan del país, queremos que sigan aquí. Y claro, tenemos que combatir asimismo grandes problemas como por ejemplo el principal que atravesamos ahora, que es el de la salud y también el de la delincuencia
que son problemas muy fuertes. Bueno, hemos llegado a al final de este podcast. Vuelvo y repito, le agradecemos muchísimo, economista, por su participación. También agradecemos a cada uno de nuestros compañeros que con sus preguntas pues han aportado de manera valiosa para esta reunión, para este podcast. Esperamos que exista otro espacio donde podamos de la misma manera conversar un poco más acerca de estos temas que aquejan a nuestro país. Les quedo muy agradecidos, chicos.